Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El remdesivir, ya hay estudios clínicos en donde se ha demostrado en los Estados Unidos, en China, y lo van a empezar a usar en Japón también, donde sí hay una ventaja, no es la panacea, pero en los pacientes que son moderados a graves y se les administra, puede recortar el tiempo de recuperación. En los pacientes más graves todavía está un poquito cuestionado, sin embargo, creo que por eso es muy importante que lo que ya se está haciendo en el Instituto Nacional de la Nutrición, y no nada más con remdesivir, sino con otros fármacos, para poder demostrar en estudios controlados, doble ciego, la utilidad que puede tener en beneficio del paciente, sobre todo en factores como acortar el tiempo de duración de la enfermedad, disminuir mortalidad, etcétera. Eso es lo que ayudaría en este momento, hasta en tanto, sigue habiendo contagiados, claro, y hasta en tanto no hay una vacuna, lo cual no ocurrirá, pues según dicen los expertos, doctor Córdoba, por lo menos en un año. Es muy probable. Es muy probable, y esto si no consideramos que puede haber un rebrote. ¿Podría haber un rebrote una vez domada el contagio? Mira, un rebrote se puede presentar en dos formas. Una, que cuando aparentemente ya haya habido una disminución por tomar todas las actividades normales otra vez, en corto tiempo empezaran a incrementarse rápidamente los casos. O el otro, que es el más esperado, es que hasta el mes de octubre, noviembre, cuando empieza la temporada invernal, entonces es la época de la influenza también, pudiéramos tener un aumento en el número de casos. Por eso, lo mismo nos pasó con la influenza en 2009, nos surgía la vacuna, que entonces sí había ya, pero hasta noviembre no la entregaron, y ahora en este caso a lo mejor no va a haber para entonces. Usted era el secretario de Salud, me acuerdo muy bien, cuando vino todo este problema. Doctor Córdoba, le estamos hablando también para conocer sus comentarios, su punto de vista sobre lo que sucedió ayer en el foro virtual titulado El momento de la epidemia, tendencias y decisiones en días críticos, donde acudieron especialistas como Julio Frenk, secretario de Salud, con Vicente Fox, José Narro Robles, secretario de Salud, con Enrique Peña Nieto, en fin, con algunos representantes de los medios académicos, y donde se habló justamente de todo lo que está ocurriendo frente a la emergencia y cómo está actuando la administración del presidente de la República. ¿A usted lo invitaron o usted no pudo ir o qué pasó? No, a mí no me invitaron. El día de hoy me escribió Salomón y me dijo que no habían tenido la oportunidad, pero que seguimos igual de amigos, no sé qué, en fin, sin ningún problema, pero yo no fui invitado. Bueno, ayer hablábamos con Salomón Chertorivsky, que fue el convocante de esta organización que se llama Pensando México. Es una plataforma de diálogo con especialistas, en fin. Y Salomón Chertorivsky consideró que hay incertidumbre pública ante la falta de precisión de los datos y la cambiante metodología. Nos lo decía de esta manera. Es que hay mucha incertidumbre pública en nuestro país por la falta de robustez de los datos, por la escasez y la cambiante explicación de la metodología, por la utilización de fuentes diversas que no necesariamente son comparables, y que eso, pues por supuesto, genera un problema de credibilidad y de certeza, no solo a las cifras, sino a las directrices y por tanto a lo que se mandata por parte de la autoridad sanitaria. Tenemos un tema en donde en efecto lo más importante en una pandemia es que las directrices de la autoridad sanitaria sean claras y que se comuniquen con eficiencia y con certeza, porque de ello depende el que los diferentes actores de la sociedad hagamos caso, entre ellos, Pepe, las entidades federativas, que hoy tuvimos presencia de secretarios de salud en los estados, que lo que nos decían es con toda claridad:
ante la falta de directrices del gobierno federal, tuvimos que actuar, y tuvimos que actuar con nuestros propios datos, con nuestras propias estadísticas, y muchas veces pues como pudimos, y hoy vemos resultados muy diversos en las diferentes entidades federativas. Básicamente, doctor Córdoba, es lo que nos decía Salomón Chertorivsky, el convocante de este foro, a quien, por cierto, hoy en la mañana el presidente de la República le respondió que estas opiniones de los ex secretarios de salud tienen que ver con intereses políticos partidistas. Lo dijo de esta manera el presidente. Pues respeto esas opiniones, pero pues tienen que ver con los intereses políticos partidistas. Todos ellos estuvieron en gobiernos de partidos opositores a nuestro gobierno, y pues yo creo que ya los mexicanos saben quién es quién en el tema de salud, qué dejaron, cómo está el sistema de salud. No miento, lo estamos levantando, lo dejaron en ruina, imperó la corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas, cientos de hospitales inconclusos por todo el país, un cementerio de hospitales, de centros de salud abandonados. Doctor Córdoba, ¿se siente usted aludido? No, la verdad que no. Bueno, primero en relación a lo que dijo Salomón, y yo quiero decirte que concuerdo en muchas de las cosas que mencionó, porque evidentemente ante una crisis sanitaria lo más importante es que la autoridad dé certeza. Por eso es que nosotros en el 2009, cuando tuvimos el tema de la primera pandemia mundial del siglo XXI, cuando me dijeron que iban a poner la estrategia Centinela, le dije, no, aquí necesitamos certeza. Vamos a muestrear a todas las personas que tengan un cuadro no alcanzó no alcanzó el modelo Centinela, pues. No, es que no lo aplicamos las pruebas a todas las personas que tuvieran un síntoma o síntomas de influenza, que son los típicos, dolor de cabeza, claro, fiebre, claro, etcétera. Entonces, así tuvimos una certeza. Hubo que invertir porque se hicieron más de 500,000 de pruebas. Hubo que invertir en las máquinas de PCR, que entonces no existían, existía una en el INDRE, porque la prueba para la influenza era por inmunofluorescencia, pero ahora ya había máquinas, ahora lo que había que comprar eran los kits. Entonces yo sí creo que para dar seguridad a todas las gentes hay que tener cifras donde serían tantos confirmados y el resto de los aplicados descartados, y sobre todo porque en influenza eran varias cepas las que se podían en un momento dado descartar. Entonces sí, es fundamental el poder dar estos datos, porque en un principio se empezaron a dar unas cifras, después se explicó lo del modelo Centinela cuando ya había pasado un tiempo y se dijo que había que multiplicar por 8.2, después había cierta confusión en los datos e incluso la discordancia con los reportes estatales, finalmente y ahora hace pocos días, pues que ya el modelo de la estrategia de la influenza ya no era importante porque ahora se iban a dirigir en el tema de hospitalizados y muertes, e incluso creo que hay otras formas de poder calcular las muertes. Ya desde 1918 en Estados Unidos, cuando fue la influenza H1N1 de principios del siglo pasado. La llamada fiebre española, ¿no? La fiebre española, más llamada porque se inició en Alemania. Para poder calcular los muertos, lo que hacían es ver el número esperado de muertos para el mes que se estaba viviendo en relación al año anterior, y la diferencia, pues decían, pues van por influenza. Y es una fórmula muy sencilla. Entonces, porque de otra manera hay mucha gente que se puede morir en su casa, que no puede ser atendida. En fin, por eso es que es tan importante el poder aplicar las pruebas. Y no nada más ahorita, Pepe, sino en lo que viene, en el restablecimiento de las actividades, particularmente para las empresas, en los lugares donde va a haber mucha gente trabajando junta. Entonces va a ser fundamental invertir en esto, y a lo mejor lo que van a tener que hacer las empresas para protección de sus propios trabajadores y la garantía de que no va a llegar uno y los va a contaminar a todos o contagiar a todos. Doctor Córdoba, hoy se suscitó una polémica por la publicación simultánea de artículos, de comentarios de prensa en el New York Times, el Wall Street Journal, el periódico El País, en donde con diferentes enfoques todos coinciden en que el gobierno mexicano
está ocultando o está mintiendo o está manejando, mejor dicho, para no ser injusto, está manejando cifras de muertes que no son las más apegadas, que digamos, a la realidad. Por lo pronto se pone el ejemplo en New York Times de la Ciudad de México, pero acabamos de hablar con el doctor López-Gatell y le decíamos, bueno, entonces, estos 30,000 contagiados, que serán 30,000 esta noche, poco más de 30,000, en realidad son mucho más. Me dice, sí, en realidad son mucho más, pero cuando hagamos las cuentas en su momento, no me dijo cuándo es ese momento, podría llegar el contagio algo así como entre 620,000 y 730,000 personas, o incluso rebasar este estimado, nos decía López-Gatell. Es decir, no contradice a lo que se publica en estos medios. Le llama la atención, sí, la coincidencia, pero no contradice lo que ahí se dice. Lo único que es evidente es que nos están dando una información distinta a lo que reclaman los medios de información como lejana a la realidad. Sí, bueno, por supuesto, pero todo esto está basado en la falta de muestreo, y esto no es algo que yo lo diga. O sea, somos el país de la OCDE que tiene menos pruebas de todo el mundo, y en América estamos en el antepenúltimo lugar en número de pruebas también. Entonces esto es lo que yo creo que ha faltado. No creo que sea una cuestión de mala fe ni de ocultar nada, sino que pues la estrategia quizás no era la mejor. Y por otro lado te voy a decir de una vez, en pocos meses, cuando se midan anticuerpos, pues se va a ver que son muchísimos más. Nosotros lo vivimos y lo dijimos. Yo creo que si la estrategia era la de Centinela, y sabiendo que se tiene que multiplicar por X número, pues desde el primer día poner como ese número probable, aunque no se digan confirmados o pruebas realizadas, se puede poner aparte, porque de otra manera sí se genera una confusión, porque además todavía hay otro número, Pepe, que no podemos saber hasta después que pase, si se miden los anticuerpos, que pase la crisis. Entonces van a ser millones. Se hace un estudio aleatorio y de ahí se calcula y van a ser millones que estaban contagiados. Pero eso ya en realidad no tiene tanta importancia. Ahorita yo sí estoy de acuerdo que hay que enfocarse en los pacientes graves, porque la respuesta que se ha dado para tener espacios en los hospitales y las camas y ventiladores creo que ha sido buena. Pero por otro lado, sí, para el regreso hay que empezar a hacer más pruebas en función sobre todo de los sitios en donde se aglomeran muchos trabajadores, para evitar que haya o pueda haber un contagio, o sea, un sitio de contaminación. Esto que manejó el Reino Unido de la Gran Bretaña, la inmunidad de rebaño, ¿en México no funcionaría? No, sí va a funcionar. La inmunidad de rebaño se va a dar cuando el 70% de los mexicanos hayamos estado en contacto con el virus, porque en teoría todos vamos a estar en un momento dado y en contacto. Pero ya con el 70%, habiendo ya muchas gentes con anticuerpos o más que el resto, entonces el virus ya no puede contagiar a otro porque se va a encontrar a gente ya con protección, y entonces la difusión del virus, la dispersión se empieza a disminuir hasta que desaparece. O sea, eso sí se da, o se da con vacunación porque se generan los anticuerpos, o se da por contagio porque se generan los anticuerpos. En su opinión, doctor Córdoba, ¿es muy apresurado, muy aventurado regresar a las actividades no esenciales por ahí del 17 de mayo? Se lo pregunto porque en Estados Unidos, a quien surtimos por parte de las maquiladoras, la industria nacional surte de una serie de elementos, de artículos, de artefactos para la construcción de vehículos, o tiene que ver también con la industria militar. Ya están urgiendo, están presionando al gobierno de México para que reabran cuanto antes, porque allá necesitan seguir fabricando los automóviles, seguir vendiendo, etcétera, etcétera, y están presionando mucho a México para que se abra. ¿No sería demasiado peligroso? Mira, Pepe, primero en las poblaciones que son, creo que 1,000 localidades que no han tenido casos, yo no veo el problema, siguiendo todavía las formas de protección, cubreboca, lavado de manos, alcohol gel y la separación de las personas, etcétera, etcétera. Segundo, en el caso de estas industrias tan importantes por la cadena productiva, pues entonces habría que hacer una estrategia específica para ellas, para la transportación, para el control interno. Allí es donde puede ser muy útil hacer pruebas, incluso de PCR, para ver a los que tengan síntomas,
si están contagiados, o aunque no tengan síntomas, si se tiene el recurso, hacerlas, y así no se pone en riesgo el resto del personal. Una fábrica que tiene 5,000 gentes, pues hay que hacerlo de alguna manera. Yo creo que hay formas para hacerlo selectivamente. Para masivamente ya reanudar todas las actividades en la Ciudad de México, pues depende de cómo vaya la curva, ¿eh? Si la curva sigue ascendente, pues todavía habrá que esperar 2 semanas, 3 semanas, no lo sé. Parece ahorita, porque ya se está corriendo aparentemente hasta el 20 de mayo, en donde a lo mejor llegamos al 31 y sigue habiendo mucho contagio, mucha transmisión, y no se puede arrancar el 1 de junio. Ahí sí me parece más difícil, pero en las ciudades más pequeñas yo creo que es más manejable. Doctor, finalmente hay una pregunta que surge en redes sociales señalando que los gatos y en general los felinos son susceptibles de contagio por el nuevo coronavirus. ¿Tenía usted noticia al respecto? Esto lo dicen algunos especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Supongo que es correcto, pero en fin, ¿alguna recomendación? Gatos y tigres. Sin embargo, ellos no la transmiten al humano. El humano sí los puede contagiar, pero ellos no la transmiten al humano, así es que no representan. O sea, el humano sí puede contagiar al gato, el gato no puede contagiar al humano. Exacto, así es que no hay que preocuparse. Si se ve por ahí un murciélago, sí hay que tener cuidado. No, es una broma, ¿eh? No es una broma, y ahora están investigando el origen de esto porque ya se dedujo, ya lo leyó usted seguramente, que no fue una creación perversa, terrorista, que salió de los laboratorios de China, sino que tiene una procedencia al parecer natural. Todavía falta indagar todo eso, el origen del virus. Te agradezco mucho, doctor, su tiempo, su paciencia y su disposición. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.